Gracias, Padre, porque estás al pendiente de nosotros. Te damos la bienvenida a este lugar. Te damos la bienvenida a este lugar para que tú te muevas entre nosotros. Para que sea tu corazón, Señor, derramándose sobre tu iglesia. Para que sea, Padre, tu amor, Señor, trayendo libertad a tu iglesia. Padre, tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel. Y no hay nadie como tú. Habrá dioses que quieran ocupar tu lugar. Habrá hombres que quieran sobrepasar tu entendimiento y tu sabiduría, pero ninguno de ellos lo logrará porque tú eres el Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres el omnipotente, el omnipresente, porque tú eres todo lo que la humanidad necesita, Señor, porque tú nos creaste, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro Padre. Y tu creación, Padre, te alaba, tu creación te exalta, tu creación reconoce que tú eres Dios. La creación reconoce a su creador, la creación reconoce al Padre, la creación reconoce de dónde proviene, de un lugar donde únicamente un ser omnipotente, un ser inigualable puede hacer semejante creación. Eres tú, Señor. Y es por eso que venimos a alabarte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a entregarte todo lo que somos. Hemos venido a darte las gracias, hemos venido aquí, Señor, a reconocerte a través, Señor, de lo que haces en nuestra vida. Te damos la gloria, la honra y la majestad hasta nuestro último aliento de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseo Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Luego tenemos 1 Samuel 17:41, y el filisteo, estábamos hablando de Goliat, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y le dijo Goliat a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Éxodo 14:4, y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga. ¿A dónde queremos llegar en esta mañana con estos tres siervos de nuestro Dios? Tenemos a Abraham, que le fue contado por justicia. Tenemos a David, un joven que creyó a Dios, un joven que dice la palabra, lo describe la palabra, que era conforme al corazón de Dios. Y tenemos a nuestro querido Moisés. Hoy te quiero hablar de aguanta un poco más. Un poco más, tenemos que resistir un poco más. Hay ocasiones en las que sentimos que ya no podemos, en las que nos sentimos cansados físicamente, nos sentimos cansados espiritualmente, sentimos que por más que nos esforzamos, las cosas no salen a nuestro favor, no se están acomodando a como nosotros lo teníamos planeado, pero eso no significa que Dios no nos esté respaldando, y eso no significa que Dios nos haya dejado en el olvido. Y es por eso que yo te quiero decir que Dios tiene un propósito para ti. Y Dios tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios indica que el cuerpo está formado por distintas partes. Sí, así como la cabeza, las manos, los pies, los intestinos. Ahora sí que cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función diferente. Lo que significa que Dios tenía un propósito diferente para cada miembro del cuerpo. Lo mismo es para ti y para mí.
No porque yo esté aquí delante significa que tú tengas que tener el mismo propósito o el mismo llamado. Dios te va a ir mostrando poco a poco, Dios te va a ir abriendo los ojos para darte a entender o mostrarte hacia dónde tú tienes que dirigir con respecto a lo que es tu llamado. Y eso estamos hablando de un llamado ministerial, pero ¿qué pasa con los llamados laborales? ¿Qué pasa con los llamados matrimoniales? ¿Qué pasa con los llamados de estancia en algún estado? ¿Sí? O sea, es ahí donde nosotros debemos de aprender a doblar nuestras rodillas delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame cuál es tu propósito para con mi vida. Porque muchas veces nuestros planes son unos. Aquí les dejé una imagen. Tenemos tres caminos que este personaje tiene que tomar. Solamente uno de ellos es el propósito de Dios. Nos vamos a encontrar con otra senda que son nuestros propósitos y nos vamos a encontrar con otra senda que son los propósitos de los que nos rodean. Pero aquí la pregunta es, ¿qué camino debo de tomar yo? ¿El que yo quiero, el que las personas quieren que yo tome o el que Dios quiere para mi vida? Y es ahí donde viene el problema, viene la incógnita, viene la diferencia de nuestra sabiduría con la sabiduría de Dios. El decir, Señor, que tus sueños sean mis sueños, que tu propósito sea mi propósito. Y es ahí donde uno tiene que ser humilde, debe de aprender a escuchar, es ahí donde uno tiene que aprender a confiar en Dios y decir, pues jalo hacia donde tú quieres que yo jalo. ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Escúchame lo que te voy a decir, escúchame lo que les quiero decir. Aunque tú tomes el camino de la derecha, aunque tú tomes el camino de la izquierda, aunque tú tomes el camino de frente, siempre se va a hacer la voluntad y el propósito de Dios. Y eso yo lo he visto en mucha gente, porque tenemos un libre albedrío, y ese libre albedrío es para que tú escojas la senda que tú decides tomar. Pero al final, en medio del camino, el Señor va a aparecer y te va a decir, ya te desviaste un buen ratito. ¿Estás listo para tomar el camino? Hay retornos hacia el camino del Señor. Y esos retornos nos van a redireccionar hacia su propósito. Y yo te quiero decir algo. Si podemos recordar un poquito de la historia de estos tres hombres. Yo apenas estoy estudiando el libro de Génesis y recordé que Abraham le fue tomado por justicia, pero ¿por qué no hablamos de las fallas de Abraham? Abraham tuvo 3 pequeñas fallas. ¿Alguien puede recordar una de ellas? ¿Tuvo un hijo con quién? Tuvo un hijo con la esclava de Sara. Se adelantó. El hombre dijo, pues el Señor me dijo, y pues ahí les voy, ¿no? Y ahí entonces Abraham no creyó totalmente, o sea, sí creyó, pero dijo, pues mi mujer ya es vieja, mi mujer ya es grande y pues Dios me dijo que me va a dar descendencia, pues busquemos la descendencia. Voy a echarle una manita a Dios. Esa es la primer falla. Pero tenemos otras 2 fallas que ahí me sorprende la forma en la que Abraham maneja la situación, porque cuenta la Biblia que llega un momento en el que hay escasez hay hambre, y viaja Abraham con Sarai hacia Egipto. Y entonces Abraham le dice a Sarai, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que eres de hermoso parecer. Dice, y si los egipcios se enteran que eres mi mujer, me van a dar cuello. Entonces vamos a decir que somos hermanos. Y entonces el faraón quiere tomar a Sarai y entonces viene justicia sobre el faraón y Dios castiga a faraón, ¿no? Y faraón llega con Abraham y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Y Abraham, ¿qué dice? Es que tenía miedo. Tenía miedo a que por la hermosura de mi mujer ustedes quisieran matarme. Pero Abraham no aprende la situación. Vuelve a suceder lo mismo con Abimelech. Y entonces, otra vez van Abraham y Sara y le dicen a Abimelech, no, pues es mi hermana. Es mi hermana. Y entonces Abimelech, en sueños,
recibe indicación de parte de Dios y le dice, ten cuidado, porque si te metes con Sara va a llegar maldición a tu vida. Y no solamente a tu vida, sino a tu nación. Y entonces Abimelech llega otra vez con Abraham y le dice, ¿por qué me haces esto? Y otra vez Abraham tenía miedo en que me aniquilaran. Tenía miedo a que me mataran a causa de mi mujer. Fíjate, Abraham era un hombre que tenía la capacidad, tenía la oportunidad de tener una relación con Dios. Y aún así dice la palabra que le fue contado por justicia. Y aún así, ¿qué crees? Abraham se vuelve padre de las naciones. A pesar de sus fallas, a pesar de esos pequeños desvíos de camino que él tomó, el Señor cumplió su promesa sobre la vida de Abraham. Y todavía, cuando Dios le da a Abraham la oportunidad de ser padre, ¿a los cuántos años le dio la oportunidad de ser padre? A los 100 años. A los 100 años, dice la palabra que Abraham tiene a Isaac. Y entonces nos podemos dar cuenta de que tuvo que aprender a esperar, a pesar de que se equivocó, a pesar de que se desvió del camino, a pesar de que tomó decisiones equivocadas, el Señor cumplió su propósito sobre Abraham. Lo que yo te quiero decir en esta mañana es, nos hemos desviado del camino en alguna ocasión, nos hemos apartado, hemos dejado de buscar la presencia de Dios, hemos dejado de leer la palabra de Dios. Quizás estamos en un receso espiritual, como por ahí algunos lo mencionan, pero el propósito de Dios se va a cumplir al final en tu vida. Pero yo te quiero hacer una exhortación y quiero hacerte un llamado a que no esperes a que el Señor te traiga al propósito por las malas, porque eso es muy cierto. Volvemos por un camino de bondad, de amor, de obediencia, o vamos a reincorporarnos al camino a través de sucesos, de desiertos, de complicaciones, ¿sí? De exhortaciones, de disciplina. Sí, porque Dios dice la palabra que es padre, es un buen padre, y entonces los padres tienen que disciplinar a sus hijos. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a recibir esa disciplina por parte de Dios. Y luego tenemos a nuestro querido David. Nuestro querido David se encuentra con este Goliat, este hermoso gigante. David, semanas antes, fue ungido por Samuel. ¿Sí, Samuel? Sí, fue ungido por Samuel. Y Dios le dice a Samuel, no te dejes llevar por lo que tus ojos ven. Debes de aprender a ver lo que yo veo. Yo estoy mirando el corazón. Dice la palabra, les vuelvo a reincorporar, que David era conforme al corazón de Dios. Y aún así, David derribando al gigante, David siendo ungido 16, 17 años, David comete años después un error. Mata y adultera. Pero aún así, escúchame, ¿tú crees que Dios no sabía que David iba a cometer adulterio? ¿Tú crees que Dios no sabía que David iba a mandar matar a ese hombre, al esposo de la mujer con la que cometió adulterio? Y aún así Dios le habla y lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú crees que Dios no sabía que Abraham iba a decir que Sarai era su hermana? ¿Tú crees que Dios no sabía que Abraham iba a buscar a la esclava de Sara? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que iba a suceder? ¿Tú crees que Dios no sabía que Adán ya había comido del fruto prohibido? Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo y a Él no se le escapa nada. Sin embargo, dice su palabra que Él pesa el corazón. Él sabe que tú y yo somos débiles. Él sabe que tú y yo no podemos ser lo suficientemente fuertes. Es por eso que manda a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que vivamos bajo la gracia y no vivamos bajo la ley. Si viviéramos bajo la ley, tú y yo estaríamos fritos en este momento. Y es por eso que Dios permite que Jesús vaya a morir en esa cruz, porque sabía que tú y yo necesitábamos de esa sangre redentora. Sabía el Padre que necesitábamos de su Hijo, del perfecto, del santo, para poder continuar en este camino que se llama gracia.
Y entonces, obvio, Dios sabe que nos vamos a equivocar en un futuro. Dios sabe que tú estás hoy aquí y Dios sabe que el día de mañana vas a estar haciendo, quién sabe qué haciendo. Pero por eso dice su palabra, 7 veces caerá el justo. El justo somos tú y yo. El justo somos nosotros los cristianos. Más 7 veces se levantará. Y el 7 no significa que únicamente tengamos 7 oportunidades, sino está hablando acerca de una misericordia del corazón de Dios para con su pueblo. El decir, cáete, pero levántate. Levántate porque yo tengo un propósito para tu vida. Y es ahí donde a nosotros los cristianos nos cuesta trabajo entender que no podemos ser perfectos. Buscamos la estatura del varón perfecto. Buscamos crecer, buscamos santificarnos, buscamos ahora sí que alinearnos totalmente, pero es imposible, porque no somos ni Jesucristo ni somos Dios. Es por eso que existe la sangre de Jesús. Pero así como nos caemos, nos levantamos. Nos levantamos y esperamos que la sangre redentora de Jesús venga otra vez a nuestra vida. Porque Dios ya sabe cómo va a terminar tu vida. Dios ya sabe en qué momento vas a flaquear. Dios ya sabe en qué momento te vas a quebrantar. Dios ya sabe en qué momento vas a fallar. Pero el Señor aún así no se olvida de nosotros y nos sigue sosteniendo de su mano. Y cuando caigas, cuando tropieces, cuando desmayes, no creas que ya ahí terminó tu historia. Porque tú no eres el que sostiene a Dios. Dios es el que nos sostiene a nosotros. Por eso es que el Padre, por eso es que Dios decide convertirse en Padre para con su iglesia. Y no decide quedarse únicamente como un Dios. Porque si habláramos únicamente de un Dios, habláramos de alguien al quien tenemos que rendir culto, alguien al quien tenemos que rendir obediencia, alguien a quien le tenemos que rendir ofrenda, sacrificios. Eso es un Dios. Pero cuando Dios se convierte en Padre, allí hay un corazón lleno de amor, dispuesto a estirar su mano para con su hijo y decirle, levántate y vamos a andar otra vez juntos. Tenemos a nuestro querido Moisés. Moisés, un hombre de lengua lenta, lengua trabada. Por eso Dios le dice, tú tranquilo Moisés, Aarón irá contigo y tú le dirás a Aarón lo que habrá de decirle al faraón. Pero aún así, a pesar de que Moisés obedece a Dios, a pesar de que Moisés tiene ese corazón de libertar al pueblo de Dios de las manos opresoras de los egipcios, Moisés desvanece su intimidad con el Padre y entonces el brillo de su rostro se apaga y tiene que usar un velo para que el pueblo no se dé cuenta que Moisés ya está lejos. Y entonces es por eso que el pueblo de Israel da tantas vueltas en el desierto. Y hasta que llega Josué, su sucesor, es ahí donde pueden llegar a la tierra prometida. Pero al final Dios cumplió el propósito sobre el pueblo de Israel. Al final Dios cumplió su propósito sobre el propósito que tenía David, que era reconstruir el templo. Lo hizo no a través de David, sino a través de su hijo, a través de Salomón. Entonces es ahí donde nos podemos dar cuenta que no importa, bueno, sí importa, pero no importa qué tanto falles, el Señor va a cumplir su propósito. No importa qué tanto nos desviemos del camino, el Señor es bueno. Nos va a levantar y nos va a ayudar para cumplir su propósito. Porque Dios ya sabe, Dios sabe que dependemos de Él, Dios sabe que lo necesitamos. Y Dios jamás defrauda a sus hijos, Dios jamás suelta la mano de sus hijos. Y entonces dice Mateo 11:12, en todos los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Tú y yo debemos de convertirnos en estos violentos. Tú y yo debemos de convertirnos en esos guerreros. Tú y yo nos debemos de convertir en esos justos, en esos hijos de Dios, en esos siervos que permanecen de pie a pesar de la circunstancia. A pesar de la circunstancia, para los que pudieron ver la pelea del Canelo hace una semana o 2 semanas, hace una semana,
El Canelo pues no ganó, pero sin embargo aguantó los 12 rounds, se mantuvo de pie, se mantuvo un tanto con la retaguardia, y ese debemos de ser tú y yo. Quizás va a haber un round que no ganemos, quizás va a haber un round donde sintamos que ya no vamos a poder, pero nos levantamos y permanecemos en el ring. Porque la batalla es nuestra, la pelea es nuestra. Y el Señor va a cumplir su propósito sobre nuestra vida. Pero hay que permanecer. Si nosotros decidimos rendirnos, si tú decides rendirte desde el primer, el segundo, el cuarto, el 10º round, ¿qué sentido tendría entonces haberte preparado tanto tiempo? ¿Qué sentido tantas oraciones, tantos ayunos, tantas desmañanadas, tantas desveladas buscando el rostro de Dios y no haber aguantado un poco más? No haber aguantado un poco más para que el propósito de Dios se cumpliera. Si tú y yo esperáramos un poco más, si tú y yo oráramos unos días más, si tú y yo ayunáramos unos días más, si tú y yo buscáramos el rostro de Dios unos días más, estarías viendo la victoria ganada. Pero no te rindas, porque eso es muy cierto. Muchas veces nos rendimos estando ya cerca de nuestro objetivo, pero obviamente no lo sabías, porque decidiste dejar de correr, decidiste dejar de levantar tu retaguardia. Quizás a la vuelta ya estaba la meta luego, pero tú decidiste dejar de correr sin saber cuánto te faltaba. Es por eso que tú y yo debemos de resistir. En la vida cristiana es lo mismo que un ciclo de la vida de una empresa. El ciclo de la vida de una empresa empieza todo con un emprendimiento y empieza a crecer la gráfica. Y entonces esa parte se llama crecimiento. Llega una parte donde se estanca y eso se llama madurez. Y entonces permanece la empresa, pues por su publicidad, por sus ventas, por la fama que ya tiene. Y si no lo sigues atendiendo, puede que decaigas y entonces llega un decrecimiento. En la vida de un cristiano es lo mismo. En la vida de un cristiano conocemos de Dios, conocemos a nuestro primer amor y empezamos a crecer espiritualmente. Entramos en la monotonía espiritual y entramos en la madurez. Ya sea que entremos en la madurez o tengamos un decrecimiento espiritual, porque dejamos de buscar de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. ¿Sí? Ya depende de cada cristiano. Pero la vida de un cristiano es arriba, abajo, volvemos a levantarnos. Eso es la vida de un cristiano en la realidad. El que diga que siempre va para arriba, mentiroso es, porque no siempre vamos para arriba. Hay veces que tenemos que caer para agarrar impulso y volvernos a levantar. Hay veces que Dios nos tiene que tirar de la nube en la cual nos pusimos, porque ya nos sentíamos acá los inmortales, nos sentíamos aquí los indestructibles, y Dios nos tiene que derribar de esa nube. Y hay que volvernos a levantar y volver a recordar lo que Dios hizo en nuestra vida y volver a recordar que dependemos totalmente de Dios y no Dios depende de nosotros. Y así es la vida de un cristiano. Llega un momento en la vida de un cristiano en la que ora, en la que dobla sus rodillas, no siente la presencia de Dios, oras y no ves respuesta de parte de Dios, ayunas y ves que no sucede nada. Llega un momento en la vida de un cristiano en la que ya no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia. Y todo eso es válido, porque es la vida de un cristiano. ¿O acaso desde que se convirtieron a Dios nunca han dejado de orar un solo día? ¿Todos los días han leído la Biblia? No. Hay momentos en mi vida en la que no esté cansado de Dios, pero como que dices, ay, como que no tengo ganas de orar. O en la que te sientes muy cansado y dices, no, esta vez no voy a orar, no voy a despertar a las 8. Pero eso no significa que tengas que venirte para abajo. Eso no significa que nos tengamos que apartar de Dios.
Eso no significa que nos tengamos que alejar de Dios. Si estás en tu receso de autoridad espiritual, estás en tu receso de guerra, estás en tu receso de la palabra, estás en tu receso de la búsqueda implacable con Dios, permanece firme. Sigue yendo a la iglesia, sigue permaneciéndote correcto ante tus pensamientos, ante tus acciones. Va a llegar un momento en el que te vuelva ese fervor y el decir, aquí estoy otra vez, Señor. Y si caíste, tropezaste, pecaste, pues levántate. Levántate y vuelve a buscar a Dios y di, Señor, me equivoqué. Necesito que vuelvas a encender mi corazón, necesito que me laves. Solo tenemos que aguantar un poco más. Y entonces podremos llegar a cansarnos, frustrarnos. Hemos podido llegar a dudar, bajar la retaguardia, llorar, tener miedo. Todo eso es válido en la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no es perfecta. La vida de un cristiano no todo es color de rosa. La vida de un cristiano no todo es bendición, no todo es un fluir de leche y miel. En la vida de un cristiano hay desiertos, hay complicaciones, hay muerte, hay tristeza, hay de todo. Se llama vida. Y en la vida te encuentras de todo eso. Pero sin embargo, aprendemos a confiar en Dios y aprendemos a batallar con ello sujetos de la mano de Dios. Si llega la duda, claro que llega la duda. Si llega el desierto, claro que llega el desierto. Si llega la enfermedad, claro que llega la enfermedad. Si llega la frustración, claro que llega la frustración. Pero cuando tú y yo permanecemos, cuando tú y yo nos mantenemos agradecidos en nuestra mente, confiando en que Dios tiene el control de nuestra vida, entonces el propósito de Dios se va cumpliendo en nuestra vida. La voluntad de Dios se va cumpliendo. Es por eso que yo te digo en esta mañana, tratemos de permanecer en el camino. Tratemos de permanecer en esa senda, que no va a ser quizá fácil. Les aseguro que no va a ser fácil. Nos vamos a encontrar con los mismos tropiezos, con las mismas piedras, con las mismas fortalezas, pero no hay nada mejor que caminar en esta senda de la mano de Dios que caminarla sin estar sujetos de su mano. Porque todo esto lo vas a vivir dentro o fuera de la iglesia, dentro o fuera de Dios. Eso lo vamos a vivir sí o sí. No hay ni justo y no hay ni gentil que no pase por estas circunstancias. ¿Qué mejor pasar estas circunstancias con Dios, con un refugio, con un consuelo, con una esperanza, a pasarla solo, a pasarla en desesperanza? Y entonces, sigue peleando. Tenemos que seguir peleando esta batalla. El propósito de Dios se tiene que cumplir sí o sí. A Dios no se le escapa nada. Dice su palabra que no hay cabello de nuestra cabeza, no hay hoja de árbol que no se caiga, sino es a través de su voluntad. Eso significa que Dios sabe en qué momento tú y yo vamos a dejar de respirar. Eso significa que Dios sabe en qué momento tú y yo vamos a flaquear. Eso significa que Dios sabe en qué momento vamos a ser probados. Eso significa que Dios sabe en qué momento Él necesita extender su mano. Porque Él es perfecto. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tú y yo debemos de permanecer. Tú y yo tenemos que usar la armadura de Dios en todo momento. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Tenemos que resistir. No todos nacimos en cuna de oro, y los que nacieron en cuna de oro aún así tienen que pasar sus propias pruebas. No hay vida perfecta, no hay vida libre de la enfermedad, no hay vida libre de la muerte, no hay vida libre de los problemas, no hay vida libre de la escasez, no hay vida libre que nos tenga en una burbuja y sea perfecta. No hay vida de esas. La vida es así. Pero sin embargo, con la ayuda y el favor de Dios, vamos a tener fuerza. Vamos a tener esperanza.
Vamos a tener refugio. Y dice Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Todo lo que tú y yo hacemos hoy en día no es en vano. Todo tendrá su recompensa a su tiempo. Solo hay que aprender a esperar en esos tiempos. Hay que aprender a hacer que nuestro crono se sujete a un kairos. Hay que aprender a que nuestro crono se espere al kairos. Hay que aprender que los kairos de Dios son perfectos. Hay que aprender a confiar en que Dios tiene el control. Hay que aprender a confiar en que Dios no se equivoca. Por eso es una carrera. Y una carrera tienes que meterle esfuerzo, una carrera tienes que disciplinarte, en una carrera tienes que entrenar. Para los que son deportistas, ustedes mejor que nadie saben cuánta dedicación le dedica un deportista profesional a su vida o a su labor. Son hombres que se levantan muy de madrugada, salen, corren, nadan, la dieta, los cuidados, el descanso. Es lo mismo contigo y conmigo. Tenemos que atendernos para poder acabar esta carrera. Y la única forma de atendernos, de disciplinarnos, es con Dios. Porque Dios nunca nos va a soltar, Dios jamás nos va a desamparar. Volvemos a lo mismo. Muchas veces creemos que las cosas se salen de nuestro control. Pero creemos eso porque Dios está cumpliendo su propósito. Y en el momento en el que Dios cumple su propósito, quizás ese propósito no era tu propósito. Y es ahí donde podemos entrar en disgusto, es ahí donde podemos entrar en, pues no discordia, pero a lo mejor en desánimo, inconformidad, el decir por qué. Yo te pedí, yo sé que tú lo podías hacer, pero cuando el Señor dice no, es no. En alguna ocasión, no sé si han visto que de repente en el Buen Fin, las tiendas publican malos precios y los consumidores exigen a la Profeco que se les respeten y han comprado televisiones desde 2, 5, 10 pesos, motocicletas en 1,000 pesos, sí, con precios con descuentos muy fuertes, ¿no? Pero por error humano. Y la Profeco lo que hace es respalda al consumidor. Y en una ocasión mi hermano chico, Steven, en internet encontró un BMW en seminuevos y estaba publicado en 28,000 pesos. Les faltó un cero. Y entonces él dijo, de aquí soy. Dice, no tengo ni los 28,000 pesos, pero los consigo. Y entonces fue a la Profeco, el chavo le dijo, sí, vamos a dar seguimiento. Y él estaba muy emocionado. Estaba chavo, yo creo que tenía como 20 años más o menos. Y él dijo, ya me vi con mi BMW. Y entonces le habla a la Profeco y le dice, no va a proceder su solicitud. No sé si por ahí hubo chanchullo de parte de la agencia, que lo seguro es que sí. Pero cuando Dios dice no, es no. A Dios no se le escapa nada. Tú ya te podrías ver con tu BMW llegando a tu trabajo, ¿no? Que eres obrero, pero llegas con un BMW porque te lo ganaste. Pero cuando Dios dice no, es no. Yo ya me veía igual con mi motocicleta BMW cuando concursamos por esa motocicleta en la veranda. Esa motocicleta era mía, pero cuando Dios dice no, es no. Y te podrás frustrar, podrás decir, Dios, pero yo hago lo correcto, Dios, pero le íbamos a sacar un buen provecho. Cuando Dios dice no, es no. Pero tenemos que aguantar, tenemos que resistir, tenemos que aguantar la disciplina, tenemos que aguantar la corrección, tenemos que aprender a escuchar el no del Señor. ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios que Dios dice no y no nos gusta su respuesta? Ya sea con una pareja, ya sea con un trabajo, ya sea con una cuestión financiera, ya sea con un milagro. Pero cuando Dios dice no es porque Él tiene un propósito en su mente.
es porque ya está viendo más allá de lo que tú y yo no podemos ver. No hay nada que se le pueda salir de las manos a Dios. No hay nada. Nos podremos frustrar. Yo he entrado en frustración en algunas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque obviamente uno busca el rostro de Dios, uno busca santificarse, hacer lo correcto. Y entonces voy con Dios recién casado y le digo, Señor, he aquí tu siervo, bueno y fiel. Te pido bendición. Y me postulaba para empresas, trabajos, y ninguna te llama. Te llaman las rascuachas, las que tú no quieres. Te llaman las que te hacen trabajar tiempo completo, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y dices, ¿y las otras dónde están? Señor, no que soy tu hijo, Señor. Mejor los otros desgraciados que buscan a la Santa Muerte, buscan a Buda y todos ellos, tienen más bendición que uno. Eso pasa. Pero te voy a decir algo, Dios siempre tiene un porqué. No lo vamos a comprender al momento. No vamos a comprender por qué sucedió, no vamos a comprender por qué llegó ese momento. No vamos a comprender por qué no llegó ese trabajo, por qué no llegó ese aumento, por qué no llegó esa sanidad en ese momento. Pero el día de mañana que pase el tiempo, sabremos el por qué. Sabremos que Dios tenía un propósito, sabremos que valió la pena permanecer de pie y permanecer fieles delante de Dios. Entonces nos vamos a encontrar con muchos nos, pero tenemos que aprender a aguantar y a resistir el no. Aunque no nos guste, aunque pataleemos, porque llegamos a convertirnos en esos niños malcriados de los que nos quejamos en el súper, que le gritan a su mamá, que lloran, que se tiran al suelo y que dicen, es que ya queda dulce. Ese somos tú y yo delante de Dios. Nos aferramos a algo, a lo que queremos, sin darnos cuenta de que el Señor tiene algo mejor para nosotros. No va a llegar el día de mañana, probablemente sí, pero el aprender a esperar el tiempo y la bendición de Dios es lo mejor que puedes hacer. Tenemos que aguantar. Es la vida cristiana. Es la vida cristiana, esa es la vida real. Yo no voy a venir a decirte, aquí deposita. ¿A quién ahora está en el billete de 500? ¿Quién está en el billete de 500 ahora? Ay, quién sabe. No les voy a venir a decir, depositen ahí 5 billetes de 500 todos los domingos y vamos a orar y verán la mano de Dios y su año va a estar blindado y todo va a ser perfecto, porque eso no es la vida cristiana. Eso no es la realidad. Eso es pura manipulación demoníaca y humana del hombre que busca sacar provecho. Pero sí te voy a decir algo. Cuando tú permaneces firme en la roca, a pesar de los desiertos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, tú y yo permanecemos sobre la roca. A pesar de que llegue el desierto, la tribulación, las dificultades, lo que tú quieras, si estamos sobre la roca no va a haber nada que nos pueda mover. Quizás las paredes externas de nuestra casa sí van a sufrir de desgaste, de corrosión, de la pintura, pero vamos a permanecer de pie. Y el Señor, ya que haya pasado la prueba y el desierto, va a llegar con un brochazo. Va a llegar con un, lo que compró Fernando, ¿cómo se llama? Un paint zoom a pintar las paredes de tu casa y a remodelar todo lo que se echó a perder. Eso es lo que sucede cuando tú y yo permanecemos sobre la roca. Eso es lo que sucede cuando tú y yo seguimos corriendo en esta carrera. Quizás ya te cansaste, quizás estamos fatigados física o espiritualmente. Ya no estamos corriendo, pero hay que seguir trotando. A lo mejor ya te cansaste de trotar, hay que caminar, pero no dejes de avanzar hacia tu objetivo. No dejemos de avanzar. No detengas ese propósito, no detengas esa meta que puedes alcanzar. No siempre vamos a correr. Va a haber un momento en el que tengamos que trotar. Quizás mientras trotamos, un vecino se nos emparejó y nos sube a su carro y
y llegamos más rápido. Pero no podemos parar, no podemos rendir, no podemos retroceder, no podemos regresarnos de donde volvimos. Queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Sí y amén. Porque no va a haber mejor salida que esa, no va a haber mejor camino que ese. Perfecta va a ser nuestra vida, no va a ser perfecta. Pero sí vamos a llevar una vida conforme al corazón de Dios, una vida conforme a las riquezas de Dios, una vida conforme a la plenitud de Dios, una vida que podamos decir en nuestro último aliento, es decir, hasta aquí nos acompañó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y estando en nuestra cama, en nuestro último minuto de vida, poder recordar todas nuestras vivencias, poder recordar todos nuestros desiertos, poder recordar las cosas buenas, poder recordar cómo se extendió la mano del Señor desde lo alto en el cielo hasta aquí donde nosotros estábamos y poder decir, oh Señor, nunca me dejaste. Oh Señor, qué bueno eres. Poder recordar todos nuestros sucesos, poder recordar todo el favor del Señor. Así es como el Señor bendice. Pero tenemos que permanecer en el camino y dejar que el Señor cumpla su propósito. No todo lo vamos a comprender al momento, porque nuestra mente es muy pequeña delante de la mente de Dios. Pero cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, cuando pasen las semanas, cuando pase la prueba, podremos decir, ahora comprendo, ahora entiendo. No, quizás ahorita voy a involucrar a mis suegros en esta historia. ¿Para qué viniste? Pero puedo recordar la primera vez que te quedaste sin la empresa de seguridad, la situación que el Señor quizás puso en tu mente el decir, voy a emprender algo, y todo se echó para atrás, la necesidad, la circunstancia, lo que haya sido, se echó todo para atrás. Y al final el Señor va a cumplir su propósito y va a decir, cuando entendiste a la primera, vas a entender a la segunda. Quizás si hubiéramos entendido a la primera, quizás ahorita ya estaríamos más avanzados. Pero al final el propósito de Dios se cumple. Dios es bueno, Dios es fiel, y a pesar de que nos desviamos tantito por incredulidad, por confianza, por confort, cuando el Señor quiere cumplir su propósito, lo hace. Y Él nunca se equivoca. Aunque huyamos delante de la presencia del Señor, siempre va a haber una ballena, siempre va a haber un gran pez que nos trague para hacernos reflexionar. ¿Para qué? Para que vayamos y entonces cumplamos el propósito del Señor. Esa gran ballena pueden ser desiertos, esa gran ballena puede ser despidos, esa gran ballena pueden ser enfermedades, esa gran ballena pueden ser nos, o sea, NO, pero al final Dios permite que ese gran pez nos trague para que se cumpla su propósito. No vamos a comprender dentro de la ballena al principio, cuando nos haya tragado, el por qué estamos ahí. Vamos a creer que hemos hecho lo correcto por tanto tiempo, vamos a creer que estábamos haciendo lo correcto delante de Dios. Pero el Señor dice, no, esa no fue la instrucción. El Señor dice, es esto. Entonces, si ya nos tragó la ballena y ya nos escupió, ¿para qué quieres regresar a la ballena? Ya no regresemos a la ballena. Cumplamos el propósito del Señor. Vamos a tratar de desviarnos, eso sí. Vamos a tratar de encontrar el vertiente, el camino fácil. Le vamos a querer echar la mano al Señor, así como Abraham lo hizo. Pero cuando Dios dice, no es por ahí, no es por ahí. Y por más que tú forces la puerta no se va a abrir. Por más que tú rompas la ventana, cuando termines de romper la ventana te vas a encontrar que tenía y no vas a poder pasar. Cuando Dios dice no, es no. Pero cuando Dios dice es momento, escúchame, aunque ya tapes las vasijas, va a seguir fluyendo el aceite, va a seguir fluyendo la harina.
No hay forma en la que puedas tapar eso porque el Señor está derramando en bendición. Porque cuando llega el tiempo, el Señor no solamente da las vacas flacas, sino que también da las vacas gordas. No solamente te deja con unos panes y con unos peces, sino deja canastos llenos, porque aprendiste a esperar. Y no solo eso, sino que deja hasta el final los mejores vinos, los vinos hechos por el Señor. Lo mejor de nuestra vida está por llegar. Ya nos acabamos el vino viejo, el vino feo, el vino que nadie quiere, el vino para toda la prole. Pero viene el mejor vino para ti y para mí. Llegó el momento de la parte llegó la mejor parte de la fiesta, en donde nos quedamos los justos, donde nos quedamos los hijos del Señor y donde degustamos de los banquetes con el Padre, con su vino perfecto. Ya estuvo bueno de llorar, ya estuvo bueno de decir, es tiempo de que podamos degustar esa bendición. Pero hay que esperar un poco más, un poco más, un poco más. ¿Te imaginas a esa mujer que estaba buscando su sanidad, que tenía que arrastrarse en medio de la multitud? Dice, si tan solo tocar el borde de su manto, el borde. Ella no quería tocar la mano de Jesús, no quería tocar su pie, únicamente quería tocar el borde. Si ella se hubiera rendido al primer pisotón que le hubieran dado entre la multitud, ella se hubiera muerto desangrada. Ella no hubiera cumplido su propósito. Ella se hubiera rendido quizás a 5 metros. Pero le demandó el cumplir su propósito, le demandó esfuerzo, le mandó el aguantar los pisotones, porque me imagino que la gente la pisoteó. Me imagino que mucha gente la pateó, porque ¿cómo es posible? Dice la palabra que había multitud, a tal grado que Jesús no se había dado cuenta quién la había tocado, y los discípulos le dicen, pues ¿cómo quieres saber quién te tocó? Ve toda la gente. Dice, no, alguien me tocó con fe. Sentí como un poco de energía, dice, se desprendía de mí. Bueno, no dice energía. Un poco de poder. Y así debemos de ser tú y yo. A pesar de que nos pateen, a pesar de que nos pisoteen, nosotros tenemos que seguir acercándonos a Jesús. ¿Para qué? Para que recibamos ese milagro. Sea el milagro que estemos buscando. El día de mañana, 2023, finales del 2022, mediados del 2022, porque todavía no llegamos a los mediados, quizás nos vamos a ver a la cara y nos vamos a reír. Y va a llegar otra generación a esperanza de vida, en la misma circunstancia que como tú y yo llegamos. Y vamos a ser un maestro sobre los desiertos, vamos a ser todos unos expertos en las dificultades, en la prueba, en la enfermedad. Y Dios nos habrá equipado a esperanza de vida para recibir a esa nueva generación, para poderlos ayudar, aconsejar y fortalecer a través del Espíritu Santo. Dios equipa a su pueblo. A veces se mancha un poco, pero vale la pena. Pero si permanecemos, entonces debemos de prepararnos para lo que viene. Lo que viene es grande. Sea lo que estás buscando. No sé qué estemos buscando. Bueno, sí sé, pero lo que viene es grande. Y va a valer la pena tanto esfuerzo, va a valer la pena tantos desvelos, va a valer la pena tantas lágrimas, va a valer la pena tantas oraciones. Y entonces nos podremos reír de esta primera generación. Podremos reírnos juntos y gozarnos juntos y decir, valió la pena. Y bueno, te voy a dar 3 consejos con respecto a estos 3 siervos. Ten el corazón de David. El corazón de David era imparable. El corazón de David era tan grande que no le importaba pasar vergüenza y danzar
en medio de la multitud para glorificar y exaltar al Señor. Porque dice que Él desgarraba sus vestidos. Necesitamos ese corazón. Un corazón agradecido a pesar del desierto y a pesar de la dificultad. Debes de recordar que Saúl fue perseguido, David fue perseguido por Saúl. Se escondió David, huyó. Pero aún así, David hizo lo correcto en todo momento hasta que pecó. No podía ser perfecto David. Pero tengamos el corazón de David. ¿Te imaginas que venga la voz de Dios a través de un sueño, así como llegó esa voz a través del sueño a Abraham? Y que escuches y que digas, Dios, tienes mi corazón. Tienes un corazón conforme al mío. Has entendido, has aprendido, has escuchado, has obedecido, has confiado. ¿Te imaginas escuchar esa voz? Esa voz que te dice, no eres perfecto, pero ese corazón es tan hermoso. Hay que ser diligentes como Abraham. La diligencia y la fe de Abraham fue la que logró su propósito de Dios cumplirse. Lo que logró que el propósito de Dios se cumpliera en él. Su diligencia. Echándole una manita a Dios, ¿no? Abraham recibió la indicación, la promesa, y digo, pues yo le voy a echar ganas, se va a cumplir el propósito de Dios. Su diligencia fue la que le ayudó a permanecer y a que el propósito se cumpliera. Su diligencia. Y la paciencia de Moisés. Híjole. Imagínate ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito trabajo. Es un ejemplo. Necesito trabajo. Y que Dios te diga, sí te voy a dar el trabajo, pero endureceré el corazón de los entrevistadores. Entonces vas con el primero y te dice, no, suerte para la próxima. Vas con el segundo, Señor, ya viene el bueno, pagan muy bien, es una buena empresa, buenas prestaciones, y el Señor te dice, sí, te voy a dar un trabajo, pero endureceré el corazón de los entrevistadores. Viene. Y así pasó con Moisés. Dile al faraón que libera a mi pueblo, pero endureceré su corazón. Endureceré su corazón para que no los deje ir. Dime qué sentido tendría eso. Y al final le dice Dios a Moisés, y endureceré el corazón del faraón para que mi nombre sea glorificado, para que sepa el faraón quién soy yo. Y entonces aquí me puedo dar cuenta de esta hermosa historia que es muy similar a nuestra vida. Que muchas veces Dios endurece el corazón de las personas que están a nuestro alrededor, que Dios frena las bendiciones, que Dios frena el milagro, no porque Dios sea malo, sino para que al final el nombre de Dios sea glorificado, porque hay muchas cosas que podremos hacer tú y yo en nuestras propias fuerzas y pararnos nuestro cuello y decir, lo logré. Lo logré porque tengo una carrera, lo logré porque tengo la capacidad, lo logré porque tengo el carácter, lo logré porque tengo las palancas, lo logré porque soy muy chido. Pero a pesar de que tengamos esas características y esas capacidades, el Señor va a cerrar muchas puertas y va a decir no, para que te des cuenta que es a través de mí la bendición que va a llegar a tu vida. Así es como funciona el Señor. Estando en el camino del Señor, el Señor nunca va a permitir que nos pongamos un cuello que jamás nos va a corresponder ni que nos pertenece. El Señor va a permitir que llegue la bendición para que nosotros levantemos nuestras manos y glorifiquemos al Padre, porque donde parecía imposible, el Señor lo hizo posible. Y es ahí donde el nombre de Dios es glorificado. Porque qué sencillo sería, hablando de una cuestión laboral, en el caso de Abraham, en el caso de Mariana, hablando en el caso de Fernando, qué sencillo sería postularnos a un lugar donde nos digan, son 30,000 pesos lo que te vamos a ofrecer, horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y te vamos a ofrecer este trabajo por quién eres, porque vienes recomendado, porque tienes la capacidad. Adelante, entran. Y diríamos, gracias a Dios. Y ahí quedaría la historia. Pero ¿qué pasa cuando el Señor
cierra puertas y las palancas no pueden hacer nada. Tu currículum, por más que hable, no puede abrir ninguna puerta, no puede tocar ningún corazón. Pero de repente, en donde menos lo esperabas, en el momento menos indicado, donde ya habías perdido la esperanza, te encuentras con la puerta más grande de la humanidad que crees que jamás se va a abrir, que crees que por nada del mundo se puede derribar o se puede abrir, literal. Y de repente el Señor la abre y dice: hijo mío, es por aquí. Entra y gózate en la presencia de tu Dios. Es ahí donde el nombre de Dios es glorificado. Para que dice Corintios, ningún sabio, fíjense, ninguno se ponga un cuello que no le pertenece, caray. Porque ese es Dios. Entonces vamos a orar. Ahí donde estás, ponte de pie. Amado Dios, eres tan perfecto, Dios, eres tan creativo que no hay forma, Señor, en la que podemos describir nuestro agradecimiento. Lo que te pedimos, Señor, en esta tarde es: danos el corazón de David, danos el corazón que tú quieres para tu iglesia, danos la diligencia de Abraham, danos la paciencia de Moisés. Señor, que tu propósito se cumpla sobre tu iglesia. Que esta generación, esta primera generación de esperanza de vida, Señor, pueda revolucionar y pueda elevar su nivel de oración, su nivel de adoración. Que todo lo que tú nos estás enseñando como iglesia, Padre, lo podamos dejar, Padre, bien cimentados conforme a tu palabra. De tal forma, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo momento. No buscamos la perfección, buscamos tocar tu corazón. Buscamos exaltar tu nombre. Buscamos posicionar tu nombre, Señor, aquí en la tierra. A pesar de la circunstancia, a pesar del desierto, a pesar de la dificultad, tú eres Dios, tú permaneces fiel y tú nos sigues sosteniendo. Porque aún en el desierto tú mandaste la nube de tu presencia. Porque aún en el desierto tú permitiste que saliera agua de la roca. Porque aún en el desierto tú permitiste que cayera maná del cielo. ¿Qué eres tú, Señor? Es por eso, Padre, que estamos confiados y estamos tranquilos. Estamos confiados, Dios, que tú tienes el control. Padre, danos discernimiento. Discernimiento es lo que pedimos en esta tarde. Pedimos discernimiento, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos tomar decisiones correctas, para que podamos saber qué camino tomar, para que podamos saber qué hacer, para que sepamos qué hablar, para que al final, Señor, tu propósito se cumpla y tu nombre sea glorificado. Amado Rey, eres lo mejor que nos pudo pasar, Señor. Eres lo mejor que puede llegar a nuestra vida. Es la mejor decisión que pudimos tomar, el acercarnos a ti. ¿Dónde estaríamos si no fuera por ti? ¿Dónde estaríamos, Padre? ¿Dónde estaríamos sin ti? Estoy rodeado de tu presencia, tu dulce presencia. Tú eres
escondí